Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de estar en este programa que es de bendición. Mi alma tiene sed de Dios. Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor, que nos permites, Padre, hablar de tu palabra y compartir, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, según tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Has tenido cuidado de nuestras vidas, de nuestra familia, Señor, de tu iglesia, Señor, que somos nosotros. Gracias, Señor, porque tú has cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Nada escapa de tu voluntad, Señor. Ninguna situación está fuera de control. Tú tienes el control de todo, Señor. Aunque nosotros a veces quedamos expectantes, sabemos, Señor, que tú estás en todo asunto, Señor, en bien de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites cada día, Señor, acercarnos a ti. Nos permite, Señor, buscarte y que ese deseo crezca cada día en nosotros, Señor. Que el deseo de amar tu palabra, que el deseo de orar, de acercarnos a tu presencia, Señor, sea cada día fuerte en nosotros, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Y ponemos este programa, Señor, en tus manos para que tú te glorifiques, Señor, y hables a nuestras vidas, Señor, con la palabra, la porción que necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, buenas noches, hermanos. Les saluda a su hermano y amigo Sergio Argueta, y es un privilegio para mí estar en el programa Mi alma tiene sed de Dios, en el cual pues compartimos de la palabra y oramos también por necesidades, y el deseo nuestro es que Dios hable a nuestros corazones en todo momento en este programa. Así que ahí donde estás, ya sea en casa o en el trabajo o en el lugar donde te encuentres, pues toma un tiempo para recibir también de la palabra del Señor. Y pues en esta ocasión queremos hablar de un pensamiento que el Señor ponía en mi corazón, que es hablar de la muerte y de la vida de Jesús en nosotros. Pareciera un poquito como contradictorio decir la muerte de Jesús y la vida de Jesús en nosotros, pero y no es solo vida, pues esa es la pregunta, pero tiene su explicación, porque en la Biblia habla de ambas situaciones en el creyente. Y la primera lo encontramos en 2 Corintios 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 10, que dice así: llevamos siempre en el cuerpo por todas partes, dice el apóstol Pablo acá, la muerte de Jesús, pero también, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro propio cuerpo. Es decir, cuando habla de la muerte, esos son los peligros, la exposición a la que estamos por compartir la palabra, o en este caso Pablo estaba narrando de los siervos le tocaba en esas giras, porque se encontraba con muchos peligros. Porque nosotros, dice, que vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, ¿verdad? Por la persecución que había y todo eso. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Es decir, se va a mostrar también la vida de Jesús.
y esto se va a consumar en la resurrección, cuando sea glorificado nuestro cuerpo. Pero también se manifiesta en un lenguaje diferente, en una conducta diferente, en un comportamiento diferente en el Hijo de Dios. Eso se manifiesta en su cuerpo, porque se mira. Pero también se va a ver, dice, la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque por causa del nombre de Jesús, pues también hay persecución, ¿verdad? Y a veces hasta en peligro de muerte. Entonces, así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Hablándole Pablo a la iglesia, él como siervo y la iglesia creyente, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Es decir, tanto los que comparten la palabra como los que la reciben, según lo que está escrito. Creí, por tanto hablé, dice. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No podemos hablar de Jesús, como dice la Escritura, si no creemos. Entonces el primer paso es creer y después hablamos, ¿verdad? Y eso es muy importante, digamos, en nuestro círculo familiar, por poner un ejemplo, donde va a tener más credibilidad del mensaje que nosotros traslademos a la familia cuando nosotros mismos lo creemos, ¿verdad? Cuando creemos lo que el Señor dice, cuando lo hacemos nuestro, cuando nos aferramos en fe a las promesas, a la palabra de Dios, entonces dice que hablamos, y al hablar de esa convicción que hay en nosotros, pues también los otros creen, ¿verdad? Sabiendo que, dice el versículo 14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Esa es la manifestación de Cristo en nuestro cuerpo para vida, y nos presentará junto con ustedes. Es decir, tanto los siervos que cuiden la iglesia como la iglesia misma, vamos a ser presentados a Jesús en la resurrección, dice acá. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se ha extendido en medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Entonces, la gracia de Dios hoy día está extendida, dice, a todos. El que la aprovecha o el que la quiera aprovechar, pues va a tener beneficio, ¿verdad? Y el fin es que la gloria de Dios se manifieste, ¿verdad? Que sea para la gloria de Dios la abundancia de esa gracia. Es decir, son regalos que Dios da, ¿verdad? La gracia de Dios, teniendo esa puerta abierta para perdonarnos cuando fallamos, teniendo la puerta abierta para acercarnos confiadamente y orar al Señor, bendecirlo, darle gracias, alabarlo, y todo lo que el Señor ha permitido para el cuidado de su iglesia, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, no desfallecemos, porque el que conforme a la gracia de Dios va recibiendo abundancia en su espíritu, tiene fortaleza para no desfallecer. Dice, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, porque eso pues es algo inminente, ¿verdad, hermanos? Que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, las fuerzas físicas van menguando, ya no tenemos la misma agilidad o el mismo movimiento o los mismos reflejos, las mismas fuerza de antes. Sabemos que este hombre exterior va decayendo, ¿verdad? Y hay evidencias, ¿verdad? Las canas, las arrugas, por poner un ejemplo, pero hay también actitudes físicas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dice, nuestro hombre interior se renueva de día en día, porque ese hombre interior es el que está siendo trabajado en el ministerio del Espíritu Santo a la semejanza del Hijo, ¿verdad? Porque esa es
la tarea o la obra que se propuso, ¿verdad? El Espíritu de Dios, formar en nosotros la imagen del Hijo. Entonces, ese hombre interior se renueva de día en día, dice. Debemos de experimentar cambio en nosotros al estar caminando con el Espíritu, ¿verdad? De tal manera que conforme pasa el tiempo, al final debe notarse en nosotros que ya no somos los mismos que cuando creímos. Es decir, Dios tiene siempre novedad de vida en nosotros, para nosotros de día en día, ¿verdad? Porque el Espíritu sí tiene novedades para nosotros. Lo que pasa es que a veces nos envuelve los afanes y las demandas de este mundo, ¿verdad? Las obligaciones, etcétera, de tal manera que a veces nos mete más en aflicción que en un reposo para descansar en las manos del Señor en todo asunto, ¿verdad? Por eso dice el siguiente versículo, vea qué interesante. Pues esta aflicción leve, que es esa que hablábamos, y pasajera, que es esta, ¿verdad? Que es el día a día en los afanes del mundo, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es decir, al final, esto pasajero no tiene comparación por esa gloria eterna que está para nosotros. Dice, al no poner nuestra vista, esa es la clave, porque aunque estemos en el día a día, aunque estemos cumpliendo con las tareas, cumpliendo con las obligaciones, tanto de trabajo como familiares y otras cosas, eso pasajero, dice, si lo comparamos, dice, con la gloria eterna, sobrepasa, dice, esa leve aflicción. Por eso la palabra le llama leve, ¿verdad? Porque Dios tiene cuidado de su pueblo y no lo va a dejar caer en la gravedad de la aflicción. Al no poner, y esa es la clave, al no poner, dice, nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esa es la forma en la que debemos caminar. Dice, como viendo al invisible. Así caminaba el pueblo de Israel en el desierto, como viendo al invisible. Entonces, y no en lo temporal, ¿verdad? Porque lo temporal, pues, por ejemplo, el dinero pasa, la riqueza pasa, las personas pasan, ¿verdad? Hoy están, mañana, pues, no, algunos sí, otros no, pero todo es pasajero. Entonces, ¿en quién pones tú la mirada? ¿En quién pones tú tu apoyo? ¿En quién ponemos la fuerza? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Debemos de poner en las cosas que no se ven. ¿Y qué es lo que no se ve? Lo espiritual, el Señor, que no lo vemos hoy día, pero lo sentimos. ¿Sientes tú ese testimonio interno en tu corazón de que eres hijo de Dios, de que eres nacido de nuevo, que si el día de mañana partes de este mundo, hay esa seguridad que vas con el Señor? Pues si tienes ese nuevo nacimiento y esa experiencia del Espíritu, la respuesta es inmediata. Sí, lo siento en mi ser y no se ha quitado en los años, sino al contrario, me acerco más al Señor, lo amo más. Entonces, ese es el peso de gloria que no tiene comparación con la aflicción leve y pasajera, dice, de este mundo. Entonces, si bien es cierto, se está manifestando la muerte de Jesús en nosotros, también se está manifestando de día en día, dice, la vida de Jesús. Entonces, ¿la muerte en qué? Al pecado, obviamente, porque Cristo padeció hasta la muerte para pagar en su carne por el pecado. Nosotros también padecemos para morir, ¿verdad?, a este mundo, a la contaminación de este mundo, ¿verdad? Porque somos muertos a este mundo por Cristo, para que también
con Cristo, seamos resucitados para vida. Y hay un pasaje que me llama mucho la atención, lo quiero leer acá, que está en Romanos capítulo 6, donde explica bien esto. Dice el capítulo 6, versículo 3, dice así: ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está, mire, en su muerte dice. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Es decir, el que se está bautizando primero está muriendo a este mundo, ¿verdad? Está siendo sepultado como Cristo cuando murió por el pecado, de una vez para siempre. Una vez fue la paga, el sacrificio, y fue aceptado y agradable al Padre. Y entonces dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, ahí viene la otra parte del bautismo, así también nosotros andemos en novedad de vida, como vivos de entre los muertos. Eso quiere decir, porque el que anda en su pecado está muerto. Y cuando viene al bautismo, en ese acto de fe y de obediencia, Él viene y al estar inmerso en las aguas está muriendo al pecado de este mundo. Pero cuando sale de las aguas está también anunciando que va a resucitar a novedad de vida. Y eso es lo que sucede. Resucitamos a novedad de vida, que es lo que dice acá. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque en ese mismo bautismo que fue bautizado el Señor, en ese mismo bautismo somos bautizados nosotros. En el bautismo de la muerte y en el bautismo de la resurrección, ¿verdad? Porque morimos al mundo y al pecado, pero resucitaremos. Bueno, resucitamos primero a novedad de vida, como nuevas criaturas, pero también resucitaremos, ¿verdad? Ya resucitó nuestro espíritu que estaba muerto, pero también va a resucitar nuestro cuerpo con un alma cambiada por el espíritu a un cuerpo celestial y glorioso, dice. Entonces, porque si hemos sido unidos a Cristo, dice Romanos 6:5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ¿verdad? Porque Él murió por el pecado, ciertamente, dice, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Aleluya. Quiere decir que de la misma manera, en eso también nos semejamos a Cristo, en que también resucitaremos para Cristo, para el Padre, como Cristo. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ahí está. Esa es la marca que llevamos en nuestro cuerpo. Ir muriendo a ese viejo hombre para que nuestro cuerpo de pecado, dice, fuera destruido. Entonces, cuando uno es bautizado por fe, está sepultando ese viejo hombre. Y empieza el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo, donde nos dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, y eso es siempre, hermanos, ¿sí? Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice. Sabemos esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Estoy leyendo Romanos 6:6, para que nuestro cuerpo de pecado, dice, fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque alguien que murió, pues ya deja de ser esclavo, ¿verdad? Y así dice acá, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces nosotros estamos muertos para el mundo. Esa es la diferencia. El que ahora es creyente en Cristo tiene una novedad de vida. Y le quitaron esa maquinita de ir tras el pecado. Que el pecado lo alcance es otra situación.
Pero que uno vaya tras el pecado, el que es nacido de nuevo ya no va tras de él. Le quitaron esa maquinita de buscarlo. Y esa era una esclavitud. Una esclavitud que nos llevaba cautivos al pecado. Pero dice que el que ha muerto ha quedado libertado del pecado. Y si hemos muerto, dice, en Cristo, con Cristo, creemos, dice, que también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque también vamos a ser resucitados para que nuestra vida plena quede en Jesús. Primero nos resucitaron nuestro espíritu, porque estaba muerto. Entonces fuimos trasladados de muerte, dice, a vida por el sacrificio de Cristo. Entonces, esa novedad de vida debemos sentirla en nosotros si somos nacidos de nuevo, como creyentes de Cristo. Dice, porque el que ha muerto, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, los que están alrededor van notando que hay una novedad de vida en nosotros. Y yo creo que algunos de ustedes ya se lo han dicho. A mí me lo han dicho, por ejemplo. Y dice, pero usted se ve algo diferente. O usted, ¿por qué no habla igual que los otros? ¿Usted por qué no dice las mismas malas palabras que los otros? ¿Usted por qué no se ríe cuando dicen alguna grosería, por ejemplo? ¿O por qué no reacciona violentamente? Entonces son situaciones que el mundo se da cuenta y sabe que uno está muriendo al pecado. Y dice, pero también percibe que hay una novedad de vida, porque preguntan, ¿y qué hay en usted? Pues es una oportunidad para dar testimonio, ¿verdad? Para evangelizar. Pero si no andamos en esa novedad de vida, es probable que nos salgamos avergonzados, salgamos cabizbajos, porque no estamos manifestando esa novedad de vida de Cristo en nosotros. Pero aquel que camina agradando al Señor no tiene de qué avergonzarse, sino que al contrario se va fortaleciendo en ese testimonio que da de Dios. Y dice, sabiendo, dice el versículo 9, que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ¿verdad? La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque eso es lo que pasa, que al haber resucitado Jesús venció a la muerte, porque la muerte no pudo retenerlo, dice. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? Absorbida fue la muerte, dice, en Cristo. Entonces Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, y nadie se las quita. Entonces, sabiendo, dice, porque la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y nosotros también vamos a vencer a la muerte, porque vamos a resucitar así como Él fue resucitado por el Padre, en esa misma gloria, con esa misma gloria que le resucitó, con ese mismo poder, nos van a resucitar a nosotros si hemos de ver muerte. O los que ya nos adelantaron, en ese poder de la resurrección también van a ser levantados. Porque en cuanto a que Él murió, dice el versículo 10, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto a Él vive, vive para Dios. Entonces aquí hay algo bien importante. En nosotros está la muerte de Cristo y la vida. La muerte, porque morimos al pecado. Y aunque el viejo hombre quiera manifestarse, tenemos esa autoridad y poder de Dios para hacer morir, dice, ese viejo hombre, ¿verdad? Que ya fue crucificado, pero todavía está en la agonía y no ha querido morir. ¿Contra qué has luchado tú en tu vida? ¿Con algún carácter de repente difícil? ¿Con algún vicio?
alguna atadura de pecado, ¿contra qué vienes luchando tú? Es un buen momento para decirle al Señor: Señor, quiero morir a eso. Ya no quiero que la pornografía inunde mi vida, sino quiero tener autoridad sobre eso, Señor, sobre esa atadura. Hazme morir a eso. Y el Señor lo va a hacer morir, como todo aquello que nos impide vivir para Cristo, ¿verdad? Entonces dice: porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. Y así dice, ¿verdad?, que el que vive para Cristo. Así que también ustedes, ahora ya habla de nosotros, considérense muertos para el pecado. Y eso es lo que debe suceder en nosotros, en la naturaleza nueva. Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque el que está vivo en Cristo tiene olor fragante al Señor, de vida. ¿Por qué? Porque en Él respira la vida de Dios, el anhelo de acercarse, de agradarlo. Está ese deseo en su corazón. Entonces dice: por tanto, es el 12, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Porque ese es el problema, ¿verdad? Que el pecado viene con un paquete, dependiendo del tipo de tentación. Pero cuando dice no reine, quiere decir que no vuelva el pecado otra vez a tomar lugar o posición en nuestra vida, en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan, dice, a sus lujurias, es decir, en todas las formas en las que pueda presentarse el pecado. Entonces dice: ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, dice, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, cuando dice no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, quiere decir que aún nuestros miembros, nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, ¿verdad? Dice, pueden ser instrumentos de iniquidad. Entonces, que ya no demos lugar a eso, sino que dice que preséntese ustedes mismos, ya no solo un miembro, sino todo. Sino dice, como vivos de entre los muertos. Es decir, que se debe reflejar en todos nuestros miembros, ¿verdad? En nuestras miradas, las miradas que hacemos, en las palabras que decimos, en lo que permitimos nosotros oír, en lo que caminamos, en lo que tomamos con nuestras manos, como son tus manos, ¿verdad? Dice que el que se presenta delante del Señor, que sea con manos limpias, dice. Quiere decir que las manos se pueden ensuciar, igual que los pies. Entonces necesitamos que los miembros de nuestro cuerpo ya no reine el pecado, sino que dice que nos presentemos nosotros mismos como vivos de entre los muertos. Es decir, y sus miembros a Dios, dice, como instrumentos de justicia, ya no como instrumentos de iniquidad. Por eso dice en otro pasaje, el que roba, ya no robe más. Es decir, que esas manos ahora sirvan para bendecir, ¿verdad? Y dar un testimonio al mundo de que estamos vivos de entre los muertos. Porque eso es lo que pasa, que estamos caminando entre muertos, ¿verdad? Y Cristo es el que está en nosotros manifestándose. Entonces dice que los miembros de nuestro cuerpo sean instrumentos de justicia. ¿Para qué usas tus manos cuando estás con tus hijos? ¿Para qué usas tus manos cuando estás con tu esposa? ¿Será que es para acariciar? ¿Será que es para bendecir? ¿Será que es para fortalecer? ¿Para ministrarlos? ¿O son miembros de violencia, de maldición, de estorbar,
Eso es lo que tenemos nosotros que darle lugar al Espíritu, que nuestra vida sea un instrumento de bendición para todos, ¿verdad? Porque el pecado no tendrá dominio, dice, sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, en la gracia el Señor nos permite disfrutar del perdón del Señor, ¿verdad? De sus promesas, para que nosotros tengamos el alcance a todas ellas, ¿verdad? Y eso vaya haciendo una separación del pecado, ¿verdad? Que ya no tendrá dominio, dice, sobre ustedes, pues no están bajo la ley. La ley condenaba todo acto, ¿verdad? Pero ahora hay una ley superior en nosotros, que es la ley del Espíritu, que no nos permite pecar. Y si pecamos, está la gracia para acercarnos nuevamente al trono de la gracia, dice, y pedir el socorro y el perdón y el auxilio, para que nuevamente vuelva a haber novedad de vida de Cristo en nosotros. Entonces dice que nosotros fuimos llamados por Cristo Jesús a caminar en una novedad de vida, en un nuevo hombre. Porque dice Colosenses 3:3, porque ustedes han muerto, dice. Dice desde el 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Entonces, ¿cómo va amarrándose lo que leíamos de Corintios, lo que leíamos en Romanos y ahora en Colosenses 3? Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, porque estábamos muertos, hermanos, ¿sí? En esa muerte espiritual que nos separaba de la comunión con Dios, de las promesas, de esperanza, de los pactos. Pero dice que si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Es decir, el Hijo de Dios siempre va a ver al cielo. Siempre va a buscar el auxilio, porque el problema no está en el cielo, el problema está aquí en la tierra. Pero en el cielo está la respuesta, que baja a la tierra, que baja a nuestro corazón, para que haya la gloria de Dios se manifieste. Entonces dice, ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Porque a veces caminamos como aquella mujer encorvada, ya con flujo de sangre, que se acercó al Señor. Su única mirada a la tierra, y viene el Señor y la sana, ¿verdad? Y ahora puede verlo a Él. Dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Es decir, nuestra vida, que estamos muertos, dice, pero tenemos vida. Muerto al pecado y al mundo, y vida en Cristo. Porque aunque estamos en este mundo, estamos escondidos en Cristo. Porque si nos vemos exteriormente, no hay ninguna diferencia entre el impío y el Hijo de Dios. Todos parecemos iguales. Pero lo que pasa es que estamos escondidos en Cristo, en la roca. Cuando Cristo, dice, nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Miren qué bendición. Entonces dice, cuando Él sea manifestado, en griego dice fanero, sea manifiesto, ¿verdad? Entonces dice, también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Va a haber una manifestación secreta, porque estamos, dice, escondidos en Cristo Jesús. Ahorita en el mundo no se nota, ¿verdad? Es decir, sí se debería de notar quién es creyente y quién no, aunque hay creyentes que parecieran del mundo. Pero nosotros que buscamos al Señor, normalmente, físicamente, pues no hay ninguna diferencia. Estamos escondidos en Cristo. Pero cuando Él se manifieste, hermanos, en esa manifestación secreta, dice que entonces nosotros, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. O sea, ahí nos van a dar una gloria preciosa, cuando sea el faneros de Cristo, ¿verdad? Los que han muerto y su vida está escondida. Entonces es importante morir, hermanos.
Es importante morir, como Cristo murió por el pecado. Dice que ya nuestros miembros, dice, de su cuerpo terrenal sean muertos, dice, a la fornicación. Ahí ya explica un poquito más a qué deberíamos de estar muertos. A la fornicación, por ejemplo. Lo menciona acá la Escritura. A la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Qué miras, qué escuchas que no te deja realmente morir? Que te provoca deseos. A veces los buscamos, hermanos, y ahí es donde tenemos que preguntar si realmente hemos nacido de nuevo. Y es donde la palabra nos dice de que ya no caminemos de esa manera, sino que caminemos como vivos de entre los muertos, vistiéndonos del nuevo hombre y haciendo morir el viejo hombre con sus malos hábitos, dice, y mañas y vicios, sino que nos vistamos del nuevo hombre, el cual, dice, se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, yo quiero dejarte esa exhortación, porque es exhortación, hermanos, en el Señor, de que examines tu corazón, examines tu vida. Si no has muerto a muchas cosas, es un buen tiempo para pedirle al Señor: Señor, haz morir lo terrenal que todavía está en mí, que todavía tiene cautivo mis miembros, que puede ser mis ojos, mi mente, que es el miembro más poderoso, mi corazón, mis oídos, y todavía tengo estos deseos engañosos que están en mí, pero que me están llevando cautivo a pecar. Y entonces quiero que tú me ayudes, Señor, y que el nuevo hombre que trae novedad de vida, tú te puedas glorificar en esas áreas de mi corazón. Así que vamos a orar por eso y también por las peticiones que mis hermanos han enviado. Así que dispongamos nuestro corazón para orar al Señor. Bien, oramos al Señor. Señor, venimos pidiéndote, Señor, como hijos tuyos, hijas tuyas, delante de ti, Señor, a que nos ayudes en nuestras debilidades, Señor, donde todavía no hemos vencido, donde no hemos muerto, Señor, a pasiones, a deseos, a reacciones muchas veces, pensamientos que nos están llevando cautivo a pecar y a muerte. Señor, te pedimos que tú desciendas poderosamente sobre esas áreas de nuestra vida y tú te glorifiques, Señor, en esas debilidades que todavía están en nosotros, Padre, porque queremos ser manifestados en esa gloria en la cual tú te vas a manifestar a nosotros, Señor, en ese faneros, esa aparición secreta a nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y asimismo, Padre, venimos poniéndote las peticiones que cada uno de mis hermanos y hermanas trasladaron y que tú ya las conoces antes de que ellos las escribieran. Que dice así, la hermana Fabiola de León dice: orar por mi hermana, por su recuperación y la salud de mi mamá, dice Clara Luz Catalán. Claro que sí, hermana Fabiola, vamos a orar. Padre Santo, tú eres todopoderoso, Señor. Todo poder te ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Y por eso venimos hoy a ti, creyendo en ese poder que está en ti, Señor, por la recuperación de la hermana Fabiola, de su salud, Señor, que su cuerpo sea restablecido pronto, Señor, su cuerpo responda, Señor, a los tratamientos y tu obra de sanidad traiga fortaleza, Señor, y sanidad a su cuerpo y a su alma, Padre, en el nombre de Jesús, igual que a su mamá Clara Luz, Señor, que restablezca su salud pronto, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. También la hermana Magda de Canel dice orar por su hija y familia, por su recuperación de COVID. Padre, venimos, Señor, también poniéndote esta familia, Señor, la hija de la hermana Magda de Canel. Tú te glorifiques, Señor, y en este proceso que están, Señor, de esta contaminación por COVID, de este virus, Señor, tú le des fortaleza a su cuerpo, Señor, y se ha vencido este virus, Señor. Fortalece su cuerpo, Señor.
que esta enfermedad, Señor, no cause daños en ellos. Padre, venimos atando y ligando todo plan del diablo en contra de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También la hermana Yesenia dice orar por sus estudios de universidad, por el trabajo de su papá y provisión económica. Claro que sí, hermana Yesenia. Señor, auxilia a mi hermana Yesenia en sus estudios, Señor, universitarios. Dale la sabiduría, la inteligencia, Señor, la diligencia para que ella pueda aprobar, Señor, todos los cursos, poder cumplir con sus estudios, Señor. Tú le des la provisión económica también, Padre. Así como a su papá en su trabajo, Señor, y provisión para la familia, Padre. Te suplicamos que proveas esa fuente para ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. También por hermana Verónica de Guzmán. Dice orar por su familia y sus hermanos que se han alejado del Señor. Padre, te pedimos por la familia hermana Verónica, Señor, que tú los enamores cada día y que estos hermanos de ella que se han alejado de ti, Señor, tú los traigas con lazos de amor, Padre, que les salgas al encuentro, Señor, y tenga esa experiencia del nuevo nacimiento, de la cual nunca se van a separar, Señor. Te lo suplicamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. También por hermana Rosario de Barrios, de Varillas, dice orar por su esposo, está padeciendo de los nervios, del nervio ciático, y también por su vida espiritual. Señor, te pedimos por la esposa hermana Rosario de Varillas, que traigas paz y reposo al alma de este varón, Señor, de su esposo, que ya le está afectando su salud, su nervio ciático, Señor. Toda opresión del diablo la venimos reprendiendo en su columna, Señor, y sobre ese nervio ciático, y sea liberado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la vida de mi hermano, Señor, y que él pueda buscarte cada día y reposar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. También por la vida espiritual de mi hermana Rosario, Señor, que tú la fortalezcas y la traigas cada vez más a ti, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. También hermana Karina del Pinal pide oración por su mamá, Clotilde, para que Dios se siga glorificando en ella. Señor, tú conoces la necesidad de mi hermana. Te pedimos, Señor, que la auxilies a su mamá Clotilde y que ella pueda ver tu mano poderosa de restauración en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. También la familia Sánchez Batres pide oración por falta de trabajo, ya que tienen compromiso de pago. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que hagas un milagro poderoso, maravilloso, Señor, en esta familia Sánchez Batres, Señor. Envía tu provisión, Señor, que ellos puedan ver glorificado tu nombre, Señor, a través del milagro que vas a hacer, Señor. Te pedimos, Padre, que tú obres en ellos. Sobrenaturalmente ellos puedan acercarse más a ti, Señor, a través de esta experiencia que es tan difícil que están pasando. Venimos, Señor, suplicándotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te glorifiques en esta familia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.